Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 340 y 349. El cristianismo sigue expandiéndose en un imperio en decadencia. En China, en cambio, las luchas de poder toman protagonismo. Así que si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. Constantino II, Constante y Constancio II, 3 hermanos, cada uno con una porción del vasto imperio romano. Para el año 340, Constantinopla, bajo el mando de Constancio II, superó a Roma en población, convirtiéndose en la ciudad más grande del mundo. Mientras tanto, Roma, bajo Constante, comenzó a perder su antiguo esplendor. Con ambiciones más grandes que el oeste de Europa, Constantino II, el otro hermano, decidió hacer un movimiento de poder. Cruzó los Alpes, con la mirada puesta en los territorios de su hermano Constante. Sus ejércitos se encontraron en Aquileia, una joya estratégica en el norte de Italia. Un choque no solo de soldados, sino también de egos y orgullo imperial. Pero el destino tenía sus giros. En un enfrentamiento repentino, las tropas de Constante sorprendieron a Constantino. Este encontró su final, dejando a 2 hermanos con el gran tablero de ajedrez del poder. Con Constantino fuera de juego, Constante se convirtió en la única autoridad en el oeste. Sin embargo, el este brillaba bajo Constancio II, preparando el escenario para lo que vendría después. Vamos a hablar de un giro dramático del destino. Imagina ser capturado por un reino extranjero y terminar siendo una influencia crucial en su identidad religiosa. Exactamente esto le sucedió a Frumencio y Edesio en Etiopía. Solo un par de años atrás, estos 2 sirios se encontraban en una situación poco envidiable, ser capturados por los etíopes. Sin embargo, la vida es sorprendente y pronto pasaron de cautivos a funcionarios civiles. Esto, la verdad es que es una buena promoción. No estamos hablando de un puesto cualquiera. Se encontraban en la corte aksumita del mismísimo rey Ezana. Imagina el contraste, de ser prisioneros a estar en los pasillos del poder. ¿Pero qué hace especial a Frumencio? Bueno, no solo se convirtió en el primer obispo de Aksum, sino que también impulsó un movimiento religioso revolucionario en el país. La presencia de comerciantes cristianos en Etiopía no era nueva, de hecho se estima que alrededor del 15% de la población ya practicaba el cristianismo. Sin embargo, muchos lo hacían en secreto por temor a represalias. Frumencio les dio la confianza para practicar su fe abiertamente. Su influencia permitió que el cristianismo copto floreciera en la región. Hoy, cerca del 50% de la población etíope se identifica como cristiana ortodoxa etíope, un legado que en parte le debemos a Frumencio y su sorprendente historia. Estamos en el año 342, en pleno corazón del Imperio Romano. Los togados caminan por el foro y el aroma del pan recién hecho llena el aire. En medio de la vida cotidiana, el Senado romano toma una decisión sorprendente. ¿Cuál es el veredicto? Abolir el matrimonio entre personas del mismo sexo. No muchos lo saben, pero el matrimonio igualitario había existido en algunas formas en la Roma antigua, desde emperadores hasta ciudadanos. Algunos romanos disfrutaban de relaciones que en muchos aspectos serían familiarmente modernas. Según registros históricos, durante el apogeo del imperio, cerca del 5% de los matrimonios en Roma eran entre personas del mismo sexo. Varios historiadores creen que esta decisión se debió a las crecientes influencias del cristianismo, que ganaba terreno en el imperio y que tenía una visión conservadora sobre las uniones matrimoniales. La prohibición no solo afectó a las parejas, generó un profundo cambio en la percepción social y legal de las relaciones homosexuales en el imperio. A veces, el pasado nos muestra que los debates de hoy no son tan modernos como pensamos. La historia, como siempre, tiene lecciones para ofrecer. Con el cristianismo en pleno auge estaba también la sombra del arrianismo, una creencia que negaba la divinidad de Cristo. El Papa Julio I, líder de la Iglesia occidental, decide tomar medidas drásticas para reforzar la ortodoxia cristiana. En un intento audaz convoca al concilio de Sárdica, hoy conocido como Sofía. Su propósito no era otro que unificar a los obispos occidentales contra el arrianismo. El concilio no solo se reúne para debatir teología, sino que otorga al Papa la máxima autoridad y el derecho a juzgar casos que involucren la posesión legal de sedes episcopales. Pero aquí viene el twist: solo asisten obispos occidentales y egipcios. A pesar de sus esfuerzos, el alcance geográfico del concilio fue limitado. Los datos revelan que para ese entonces, cerca del 60% de las comunidades cristianas en regiones orientales eran favorables al arrianismo.
Aunque la influencia papal creció tras el concilio, el arrianismo siguió siendo una fuerza imparable durante décadas, mostrando lo complejo y dividido que estaba el panorama religioso en esos tiempos. En China, una nación milenaria con una historia rica y compleja, los emperadores solían gobernar vastos territorios y a millones de súbditos. Kang de Jin, emperador del vasto imperio Jin, fallece, dejando un vacío de poder que alguien debía ocupar. ¿Pero quién? El sucesor fue Mu de Jin, con solo un año de edad. Este pequeño príncipe asume un título que nadie podría comprender a esa edad. De hecho, menos del 0,001% de todos los emperadores en la historia han ascendido al trono a tan tierna edad. Claro, no podemos esperar que un bebé gobierne un imperio. Aquí es donde entra en juego la astuta y determinada madre de Mu, la emperatriz viuda Chu Xuanzi. Mientras Mu jugaba con sus juguetes, la emperatriz tomaba decisiones cruciales en nombre de su hijo, convirtiéndose en la verdadera autoridad regente. Durante años, bajo su tutela, China experimentó cambios y desafíos. No era solo sobre un joven emperador, sino sobre la formidable mujer que lo respaldaba. Siguiendo en China, pocas obras chinas tienen el impacto de advertencias de la instructora imperial a las damas de la corte. Este pergamino es más que una simple tinta en papel. Atribuido al legendario artista Gu Kaizi, esta obra maestra se inició durante el periodo de las 6 dinastías, una época de cambio cultural y poder en China. Mientras Roma caía en Europa, en China este artista estaba meticulosamente creando una pieza que capturaría la esencia de la ética y la moralidad femenina. El proceso, desde el primer trazo hasta el toque final, abarcó años, casi 2 décadas en la elaboración. Más del 60% de las obras de arte chinas históricas no sobreviven hasta hoy, así que es una suerte que esta pieza desafiara estas estadísticas. Después de una serie de viajes y adquisiciones, este invaluable documento encontró un hogar en el Museo Británico de Londres. Antes de la formación de lo que conocemos como Corea, existieron varios reinos pequeños, entre ellos Goguryeo y Buryeo. A mediados del siglo, Goguryeo estaba en pleno auge, buscando expandir su influencia, y en el radar estaba su vecino, el reino Buryeo. Aunque Buryeo era más pequeño en territorio, tenía una rica cultura y una historia que se remonta a siglos, pero los números no favorecían a Buryeo. Goguryeo poseía un ejército de casi 50.000 soldados, mientras que Buryeo contaba con apenas la mitad. Los líderes de Goguryeo sabían que la dominación directa podría ser costosa, y entonces optaron por una combinación de estrategias políticas, casamientos entre la realeza y alianzas. En el año 346, el momento decisivo llegó. Buryeo fue absorbido por Goguryeo, no a través de una invasión violenta, sino más bien como una fusión pacífica. La absorción trajo consigo una mezcla de tradiciones, arte y religiones que enriquecieron aún más la cultura. Aunque Buryeo ya no existía como entidad separada, su influencia permaneció. Las raíces de Buryeo se tejieron profundamente en el tapiz histórico de Goguryeo y eventualmente en la historia de Corea. De vuelta a China, ya hemos visto que en este siglo la región estaba fragmentada y repleta de conflictos. Las dinastías luchaban por el poder y las tribus nómadas del norte vieron una oportunidad. Los Mouyong, antepasados de los mongoles que conocemos hoy, eran una tribu poderosa y guerrera, no eran simples nómadas, eran estrategas y líderes formidables. En este año, con un ejército de más de 200.000 guerreros, los Mouyong iniciaron una campaña audaz hacia el sur. Una tras otra, las ciudades del norte de China cayeron. En tan solo meses controlaron un vasto territorio equivalente a 1,5 veces España. Más allá de la fuerza bruta, usaron la diplomacia y la política. Formaron alianzas, prometieron protección y supieron cuándo pactar y cuándo luchar. Esta conquista no solo fue territorial, los Mouyong trajeron consigo costumbres, tradiciones y una nueva perspectiva que enriquecería la cultura china durante generaciones. Aunque eventualmente perderían el poder, su legado sería guardado en la historia. En el gran imperio persa, las mujeres no eran solo espectadoras del poderío militar, tenían un papel activo, aunque a menudo pasado por alto. No estaban en el frente de batalla con espadas y escudos, pero su contribución era igual de crucial, se encargaban de labores auxiliares.
Estas tareas incluían cuidar a los heridos, asegurar provisiones y mantener el equipo y armaduras. De hecho, sin ellas, las campañas militares hubieran sido mucho más desafiantes. Para darnos una idea, en el pico de expansión persa, las fuentes señalan que habían alrededor de 10.000 mujeres auxiliares acompañando a las tropas. Además, algunas inscripciones antiguas nos revelan que eran remuneradas, lo que indica el valor que el imperio otorgaba a su labor. A diferencia de otras civilizaciones de la época, Persia entendía que el éxito en el campo de batalla no dependía únicamente de los guerreros, sino del conjunto y apoyo logístico detrás de ellos. El imperio Jie del Zhao posterior presenció un evento dramático en su historia. Shizun ascendió al trono, marcando un periodo de esperanza, pero solo duró 183 días. Podrías contar las semanas en un calendario. Shizun tuvo apenas 6 meses para demostrar su liderazgo, un periodo breve si lo comparamos con otros emperadores que reinaron por décadas. Detrás de este emperador estaba la figura de su madre. Juntos representaban un dúo de poder en el imperio. En esos tiempos no era raro que las luchas por el poder surgieran de adentro. Conflictos, intrigas y el descontento de algunas facciones podrían haber sellado su destino. Trágicamente ambos fueron ejecutados, un destino inimaginable que sacudió las bases del imperio. A pesar de la adversidad, la dinastía continuó. Shi Jian, el hijo de Shizun, tomó las riendas del imperio, asegurando la continuidad de la línea real. En la vastedad de la historia china, 183 días podrían parecer insignificantes, sin embargo, estos eventos demuestran que cada día cuenta y que la historia puede cambiar en un instante. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 350. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.